Diego Martini, muy buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo andan, chicas y chicos? Muy bien, muy bien. Qué pinturita, invito a los oyentes. Vayan a Movo. Vayan a YouTube. a ir a Matías YouTube. Camisani. Claro, salió Camisani. Qué prolijidad absoluta. ¿Andan bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué te traes hoy? Bueno, hace unas semanas que se realizó el estudio de incidencia de consumo de cigarros ilegales en Colombia en el año 2023, que fue realizado por Invamer, que es el investigador de mercados de Medellín, para el programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. ¿Quién aparece como la principal tabacalera que fabrica estos cigarros de contrabando? Sí. Está. Cuando se dice que este decreto atenta contra la salud, atenta contra la campaña antitabaco, que obviamente no es cierto, si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios, tan básicos, yo podría decir, que no lo pienso, que lo que se opone a este decreto están defendiendo a los contrabandistas. Y están atacando a la fuente de trabajo uruguaya. Yo podría decir eso. No lo pienso y no lo digo. No subestimemos a la opinión pública. Que una cajilla para competir contra el ECO, contra el 51 y contra otros cigarros que vienen de contrabando, que ustedes lo ven en Palo Solo. ¿O no? Está. Y la gente que trabaja acá en Uruguay, lo único que hacemos es que pueda tener una cajilla más económica para producir y que combata contra el contrabando. ¿O estamos estimulando que se fume? No, al revés. Va a seguir la misma publicidad en contra, va a seguir la misma casilla. No hay que ser tan básico. Entiendo la reacción esa de pegar a todo lo que se mueva. Lo entiendo, pero vamos a usar argumentos lógicos. ¿Tiene un compromiso respecto a una reducción del precio? Porque muchas de esas cajillas cuestan la mitad de que estoy hablando de la... Yo hasta ahí no me meto. Yo no voy a intervenir en el precio de los cigarros. Lo que sí, y otra cosa que les quiero decir. Me preguntaban en alguna gente en off, y algunas ridiculeces que también escuché. ¿Esto es para favorecer la empresa Montepaz? No, si me lo pidió una fábrica de chicle. Obvio. Quien se dedica a producir cigarro en Uruguay, ¿quién es? Montepaz. ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz. Ahora, ¿alguien se cree que nosotros nos van a mover por presiones? No nos conocen, una falta de respeto. A veces lo que pasa es que se ve que algunos actuarían de esa manera. Yo no. Y yo creo que lo he demostrado. Entonces las críticas, bienvenidas. La falta de respeto y adjudicar intenciones me parece que no corresponde. ¿Quién aparece como la empresa tabacalera que crea cigarros que inundan el mercado de contrabando en Colombia? Montepaz. Muy bien. Respuesta Esto correcta. surge a partir de este informe que les decía. Es interesante esto del presidente, yo ni me acordaba, me había olvidado cómo hace referencia al contrabando primero. Sí. Dice, bueno, cambiamos este decreto, entonces los que no están a favor de este decreto es porque están a favor del contrabando. No lo voy a decir, ojo, pero lo dice. El consumo de cigarrillos ilegales en Colombia, como decíamos, alcanzó en 2023 un 35% del total del mercado de quienes consumen cigarrillos, siendo así la cifra más alta registrada desde 2011, según dice el informe. Y el estudio evidenció que las principales marcas de cigarrillos que ingresaron de manera ilegal en Colombia en 2023 fueron Rumba, que es la que es fabricada por Montepaz, es el nombre que le pusieron, Rumba. Después aparece Carnival, Real y Marshall en ese orden. Y los cigarros Rumba son fabricados por la compañía industrial de tabaco Montepaz, dice el informe. En tanto, también señaló el informe que la tercera parte del mercado ilegal de cigarrillos en Colombia entró al país procedente de Uruguay, un 11,4%, seguido por Corea del Sur con un 6,9%, Emiratos Árabes Unidos con un 4% y China con un 3,9%. Escuchemos un informecito muy chiquitito de la prensa de la televisión colombiana donde menciona a Uruguay. La Federación Nacional de Departamentos entregó el resultado de estudio de incidencia del consumo del cigarrillo ilegal en Colombia durante 2022. Se confirma la conexión entre el contrabando de cigarrillos y el narcotráfico. El aumento del contrabando de cigarrillos durante el 2022 llevó a que las gobernaciones dejaran de recibir cerca de 1 billón de pesos. En el caso de Antioquia, la cifra se calcula en 200.000 millones. 1 de cada 3 cigarrillos consumidos en Colombia entró de manera ilegal. Evidenció
que las mismas marcas con las que exportaban el clorhidrato de cocaína eran las mismas marcas con las que estaban importando los cigarrillos de contrabando al país. El contrabando no solo le hace daño a la industria legal que genera empleo, también frena la inversión necesaria para que los programas de los gobiernos nacional y territoriales tengan el impacto y la sostenibilidad que buscamos. La población rural y de estratos 1 y 2 son las que más están consumiendo los cigarrillos ilegales por la intimidación de grupos delincuenciales contra los tenderos. Si uno desagrega ese 34%, desagregándolo, ¿cierto? Es decir, el 11,6% de ese 34% viene de Uruguay, el 5% viene de Emiratos Árabes, el 4% de Corea, casi el 4% de Paraguay y el 3% de China. Ya la disponibilidad y la capacidad de distribución de estos cigarrillos ilegales es tan grande que incluso están compitiendo entre ellos. Los precios entre el cigarrillo legal e ilegal distan hasta 4.000 pesos por cajetilla. Bueno, ahí en el informe de la televisión colombiana, que hace una referencia que las mismas marcas que exportan cigarrillos o hacen llegar los cigarrillos a Colombia son las mismas que trafican clorhidrato de cocaína. No podemos decir que Montepás haga esto, ojo, esto no lo estamos diciendo. Me gusta que compartamos con Emiratos Árabes a Marcet y los orígenes de donde llega el pero mercado ilegal. La televisión colombiana, a partir de informes, dice muy bien que Uruguay lidera el mercado de donde vienen los cigarrillos de contrabando en su país, y ese es un dato. Y la información que hay es que justamente los cigarrillos son fabricados por Montepás, la principal empresa tabacalera de nuestro país, lo cual tiene mucho sentido, esta marca rumba, entonces como les decía. Pero ahí escuchábamos al pasar que hay otro país que también, y que tiene más sentido, también en algún momento lideró y ahora Uruguay le ganó ese puesto, pero sigue entre los que más le exporta al mercado ilegal, que es Paraguay. Pero ¿qué sucede en Paraguay? Montepás tiene un vínculo comercial con una empresa paraguaya justamente de cigarrillos, que es la tabacalera San Francisco Sociedad Anónima, que está ubicada en Hernandarias, en Ciudad del Este, ciudad, para quienes conocen, que tiene un enorme mercado ilegal de muchísimas cosas, electrónica, ropa, cigarrillos también. Y justamente es una empresa que tiene vínculos entonces con la empresa de Jorge Luis Mailós, el dueño de Montepás. Y para esto me baso en información de algunos medios. Por ejemplo, el medio La Clave de Paraguay dice que, siempre tengo un problema con el mouse, poderosos e influyentes empresarios uruguayos, dueños de la compañía industrial de tabaco Montepás, y que también son propietarios de la tabacalera San Francisco de Hernandarias, siguen operando en nuestro país pese a la cancelación del RUC de la tabacalera ubicada en Paraguay. El RUC es algo comercial que se necesita, es un aval que dice la prensa paraguaya que se lo cancelaron a esta empresa. Y dice esto gracias a la debilidad de las instituciones de control y el presunto pago de jugosas coimas que permite que sigan los esquemas de millonaria evasión al fisco, contrabando de cigarrillos al extranjero e incluso el lavado de activos, según lo indicado por fuentes fidedignas que conocen sobre los movimientos de tabacaleras locales. Y acá el medio paraguayo dice: cabe recordar que la conocida fábrica de cigarrillos uruguaya, Compañía Industrial de Tabaco Montepás, es accionista principal de la tabacalera San Francisco Sociedad Anónima, como les decía, que queda en Hernandarias, acá en la zona de Ciudad del Este. Dice: la misma trabaja como mera sucursal de la compañía Montepás, fabricante uruguaya de marcas de cigarrillos como Broadway, Bright, Calvert y otros. Yo no fumo, desconozco estas marcas, no las conozco, capaz que alguien las conoce, las ha escuchado nombrar, pero esto es un medio paraguayo que da el vínculo. Y dice: millonario e impune negocio, surge como principal propietario de Tabacalera San Francisco el mega empresario uruguayo Jorge Luis Mailós Gandos, director descendiente de los creadores de la Compañía Industrial de Tabaco Montepás, fundada en 1880. Y según se pudo determinar, Mailós Gandos incluso posee cédula de identidad paraguaya para facilitar las transacciones en nuestro país. O sea que si le sumamos a lo que Uruguay exporta ilegalmente o exporta estos tabacos a Colombia, si le sumamos Paraguay, también se incluiría Montepás, porque tiene acciones comerciales con esta empresa paraguaya.
La mayoría de estas transacciones se realizan a través entonces de Montepaz, que es la gran compradora de cigarrillos de Tabesa para el mercado uruguayo. Tabesa es esta empresa paraguaya. Pero sigo ampliando con el informe que hacen desde Colombia. Es un gran problema para Colombia el tema de los cigarrillos de contrabando. Porque también hay una nota que hice de octubre de 2022, publicada por el medio Caracol, titulada Los engaños detrás del contrabando de cigarros en Colonia, y señalan justamente a Tabesa, esta paraguaya, y a Montepaz como las protagonistas del origen de la industria tabacalera en el mercado ilegal. Y ahí en ese informe de Colombia escuchábamos las enormes consecuencias que genera, ni que hablar a nivel de salud, o sea... esto es a índole personal, pero siempre el cigarro es malo en todas sus dimensiones, pero siempre se dice que si el cigarrillo legal es malo, el de contrabando tal vez peor. Sí. No lo tengo claro, pero yo imagínense. tampoco, no sé si es un tema de impuestos únicamente o si aparte es otra cosa lo que contienen, ¿no? Eso nunca me quedó muy claro. Pero ahí Colombia señala que le genera enormes consecuencias a nivel económico, por las causas que genera y porque, y esto mismo lo decía Lacalle, bueno, entonces si estamos, yo no digo si estamos favoreciendo una tabacalera local para que cambie su cajilla neutra por el decreto del año pasado, si no están de acuerdo con eso es porque están de acuerdo con el contrabando. Entonces, bueno, el mismo presidente de Lacalle Pou reconoce que el contrabando genera enormes problemas para cualquier país, y acá Colombia lo está señalando. Y el informe dice que las cifras hacen posible evidenciar que Tabesa, la empresa paraguaya, se enfoca en un supuesto modelo de negocio con producción masiva que no corresponde con los datos de consumo del país, señala el artículo, porque bueno, es muy difícil controlar esto a nivel del mercado local, a nivel del mercado ilegal, digamos, que es el de contrabando. Por otra parte, el medio Semana, también de Colombia, publicó en 2019 un artículo que se llama El gran negocio de los cigarrillos uruguayos, donde un economista y experto en narcotráfico, Daniel Rico, asegura que el contrabando de cigarrillos es una de las formas favoritas que tiene el narcotráfico para repatriar capitales. A los narcos les pagan afuera y en dólares o euros, pero necesitan gastar acá y en pesos. Por eso detrás de todo narco siempre hay un contrabandista que le baja los dólares y se los voltea a pesos, y que también se los lava con facturas falsas y después se los plancha con empresas fachadas, explica este especialista colombiano. De nuevo, yo no quiero decir que Montepaz esté involucrada con esto, pero en Colombia reconocen que el contrabando de cigarrillos también forma parte dentro de la cadena de narcotráfico. Recordemos que la cadena de narcotráfico tiene varias etapas, como bueno, la etapa de fabricación, que se da principalmente en Perú, y de cocaína en Perú y Bolivia, que después están las etapas de acopio, de distribución, y una de las etapas más importantes es la de lavado. Entonces, bueno, lo que señalan es que el cigarro ilegal es una de las formas de lavar dinero, el cigarro de contrabando, digamos. Algo que no solemos tener muy en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de las formas de lavado. De hecho, yo no lo tenía, no lo conocía esto, pero claro, en Colombia es un país que tiene este enorme problema y le dan la lucha, lo reconocen como un gran problema. Y este especialista dice: hay una regla de la economía criminal, el narcotráfico y el contrabando crecen en la misma dirección y con similares proporciones. Sin narcotráfico no es rentable el contrabando y viceversa, aseguró entonces el investigador, que hizo una investigación del contrabando de cigarrillos y el crimen organizado en Colombia y Ecuador, que fue realizada para el Instituto de Ciencia Política. Les propongo ahora escuchar un audio, porque hablamos con Diego Rodríguez de ENT, de esta asociación, que Diego, de hecho, ya hace un tiempo lo había dejado entrever esto en una entrevista. Dijo, capaz que estaría bueno averiguar cuál es una de las empresas mayores productoras de cigarrillos ilegales. Capaz que dijo en un medio habría que averiguar. Entonces lo pincharon y él dijo, no, yo no lo voy a decir, pero capaz que estaría bueno averiguar. Y ahora que surgió esta información a través de medios colombianos y paraguayos, Diego Rodríguez nos decía esto. Desde la Sociedad Uruguaya de Tabacología, la noticia que se acaba de difundir no nos sorprende, porque sabíamos, hay información de prensa previa, incluso prensa uruguaya, que ya había tratado el tema del vínculo entre el contrabando entre Paraguay y Uruguay. Nunca se mencionó empresas concretas de Uruguay que estuvieran vinculadas a ese tráfico de contrabando de cigarrillos, pero bueno, creo que esta nota lo que está haciendo, está exponiendo, me parece que dos actores claros en esta situación. Esta situación no es nueva.
gente en su momento se mencionaba, por ejemplo, cuando Philip Morris estaba en Uruguay, que, por ejemplo, la máquina que hacía la cajilla de 10 cigarrillos no paraba en todo el día, haciendo aproximadamente como unas 40.000 cajillas por día, y en realidad se exportaba a Paraguay, había una exportación a Paraguay, y en ese momento se decía que incluso si toda la población de Uruguay, toda la población de Paraguay fumara, sobraban cajillas de las que se exportaban. Y esto es contrastable con los números oficiales, ¿no? Si estamos hablando de empresas legales constituidas en los países, tienen que declarar cuánto producen. Entonces habría que ver cuánto, digo, para dilucidar estas situaciones, cuánto produce la empresa, de lo que produce, cuánto exporta, y ver al destino, en el caso, por ejemplo, si se exporta a Paraguay, ver en el destino, en Paraguay, cuál es el nivel de consumo. Y ahí me parece que es hacer una resta. Y si el nivel de consumo, que seguramente no sea solo el dominio de una empresa, pero suponiendo que sí, si el nivel de consumo es menor que el que se exporta, hay un sobrante ahí en donde está terminando. Pero para eso se necesita la información oficial que tienen los estados, ¿no? En el caso de Uruguay, la información que tiene DGI, la información que tiene el Ministerio de Industria. Me parece que hay que tener esa información y es pedirle a la gente que entiende el tema, por ejemplo, economistas, de que hagan las diferencias, y ahí es fácilmente contrastable. Nosotros creemos que es necesario eso. En el tema del contrabando es necesario aplicar el protocolo para eliminar el comercio ilícito. Es necesario saber, incluso a la interna de los países, que Uruguay tenemos un problema, quién está distribuyendo, ¿no? Cuando el contrabando ingresa al país, ¿quién distribuye esas cajillas? Me parece que falta información, necesitamos un compromiso de los gobiernos. Si realmente queremos aclarar cuál es la situación del contrabando, creo que los gobiernos se tienen que comprometer en justamente aclarar esta situación. Bien, ahí algo que explica Diego Rodríguez es claro, que se debería investigar en nuestro país qué sucede con cuántos cigarrillos se fabrican y a dónde van. Bueno, y si van a Paraguay, si en Paraguay terminan todos ahí o hay un excedente que se va para otro lado. Y bueno, esta investigación de medios colombianos lo hacen porque tienen un enorme problema con el contrabando de cigarrillos, y lo que notaron es que la mayoría del cigarrillo de contrabando viene desde Uruguay. Y no solo en el 2023, este informe que escuchábamos era del año 2022, o sea que hace por lo menos 2 años consecutivos Uruguay viene liderando en exportación de cigarrillos de contrabando a Colombia. Y si no venía liderando, estaba en el top 5 por lo menos, pero Uruguay ahora es el que más le exporta a Colombia. Y una cosa más, para cerrar, es que el informe señala en esto de las consecuencias, es que el contrabando de cigarrillos es un delito que afecta directamente a la ciudadanía, debido a que el impuesto al consumo que pagan los cigarrillos que se venden legalmente en el país se destina a financiar el deporte y la salud en las regiones, por ejemplo. Y acá lo que significa que a medida que aumenta el consumo ilegal de cigarrillos, se reducen los ingresos para garantizar el bienestar y salud en los territorios. Y al mismo tiempo se señala que el precio es la razón principal por los cuales los fumadores adultos prefieren el comercio ilegal, porque son en promedio 57% más barato que los legales. Por ese motivo, un incremento desproporcionado de los impuestos al cigarrillo incrementa las brechas de precios y hace más atractiva la ilegalidad, y en consecuencia acelera el contrabando y agudiza la inseguridad, expresó Alberto Recio, presidente de Coltabaco, que es una empresa afiliada de Philip Morris Internacional, en un artículo que fue publicado este año. Philip Morris, obviamente, empresa a la que el Estado le ganó, ¿no? Claro, obviamente las tabacaleras también les preocupa esto, las que no las que venden cigarrillos de forma legal, porque son las que más pierden. Sí, es una competencia totalmente desleal. Pero bueno, estos medios entonces colombianos y paraguayos señalan que Montepaz, la empresa que fue beneficiada por un decreto en nuestro país, es la principal productora de cigarrillos que luego se venden en el mercado ilegal en Colombia. Diego, alguien preguntaba acá por Mou, decía, ¿no será que Montepaz financia la campaña del Partido Nacional? Recordemos que Montepaz es una de las empresas que financió la campaña de la calle Pou en el año 2019. Es una de las empresas que aparece como donantes, digamos, en la campaña presidencial del presidente. No recuerdo ahora la cifra, era una cifra bastante alta, pero fue una de las empresas que figuraban en el listado. Exactamente, que figuraban en el listado en el año 2019. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Gracias.
Nada que perder. Todo por informar.